El día que supe la verdad, el sol brillaba como si nada. Como si el mundo no supiera que algo dentro de mí acababa de morir. Caminaba por el malecón con un café en la mano y una lista mental de pendientes para la boda cuando todo se desmoronó con una sola frase, escrita a mano, en el reverso de una postal. Espero que encuentres tu camino. Nosotros ya encontramos el nuestro. No tenía remitente, no tenía explicación, solo un paisaje paradisíaco de Bali de fondo, una sonrisa arrogante dibujada con tinta, y el peso de una traición tan grande que ni 1000 océanos podrían lavarla. En ese momento, el mundo se detuvo, literalmente. El sonido de las olas se apagó, las voces del malecón se volvieron lejanas, y yo me quedé ahí, congelada, como si el tiempo hubiera decidido castigarme por confiar. Era una postal de mi prometido, y de mi hermanastra. ¿Quién envía una postal cuando destruye una vida? ¿Quién decide que la mejor forma de decirte «te traicioné» es con una imagen turística, como si lo que hizo fuera parte de un viaje exótico, una aventura divertida? Una parte de mí pensó que era una broma, una pésima, enferma y cruel broma, pero no. La letra era de él. La postal venía con estampilla real, y al reverso, el mismo perfume que solía usar ella. Nunca lo vi venir. Jamás imaginé que el mismo hombre que me pidió matrimonio bajo una lluvia de luciérnagas en Tulú, que habló de adoptar un perro y abrir un negocio de turismo ecológico juntos, terminaría escapando con la mujer que juraba odiar desde que éramos niñas. La ironía de todo era que yo lo había planeado todo para que ese video de boda se volviera viral. Una hacienda entre campos de Nequén, un violinista en vivo y una narrativa romántica donde los dos protagonistas vencen los obstáculos para estar juntos. Incluso tenía un acuerdo con una agencia de contenido emocional para redes. Querían documentar el proceso como ejemplo de amor verdadero y emprendimiento en pareja. Todo era parte de una campaña de promoción turística para Yucatán, que ahora terminaría en la papelera, junto con el vestido, las flores y los sueños. Recuerdo que esa mañana mi celular vibró varias veces. Llamadas perdidas, mensajes sin responder, todos de proveedores. La florista, el chef, el fotógrafo. Nadie sabía lo que había pasado, ni siquiera yo. Porque lo único que tenía era esa postal, esa condenada postal. Hasta ese momento, creía que había vivido una vida difícil, sí, pero con sentido. Que cada herida me había hecho fuerte. Que todo lo malo había servido para llevarme justo hasta él. Hasta esa historia. Hasta esa boda. Pero esa mañana entendí lo que verdaderamente significa el vacío. No el que se siente cuando alguien se va, sino el que se instala cuando descubres que nunca estuvo contigo de verdad. Y lo peor es que no se fue con una extraña. Se fue con ella, con Clara, mi hermanastra. La misma que arruinó cada cumpleaños desde los 7. La que me hizo sentir invisible durante la infancia. La que convirtió mi adolescencia en una constante comparación. La que, cuando me gradué con honores en finanzas, le dijo a mamá que era una pérdida de tiempo invertir tanto en una carrera aburrida. La misma que sonreía en mis fotos de compromiso fingiendo que me quería. Ahora entiendo por qué siempre se ofrecía a ayudarme con los preparativos. ¿Por qué insistía en acompañarme a probarme el vestido? ¿Por qué tenía tantos comentarios sobre la ceremonia? Todo era parte del plan. Una parte de mí quiere pensar que esto fue una coincidencia, un impulso, un error del corazón. Pero la postal lo cambia todo. No había remordimiento, no había disculpa, solo esa frase. Espero que encuentres tu camino, nosotros ya encontramos el nuestro. ¿Quién tiene la frialdad de escribir eso en papel fotográfico? ¿Quién tiene el descaro de enviarlo desde una luna de miel robada? Desde ese momento, el mundo que construí con mis propias manos se vino abajo. Mis proyectos de inversión en turismo sustentable, mis asesorías a extranjeros buscando retirarse en zonas mágicas de México, mis planes de abrir una boutique de bienestar financiero con él, todo se convirtió en cenizas. Pero lo que más dolía no era la traición, era la humillación. La absoluta y cruel humillación, porque no fue solo un abandono, fue una burla, un escupitajo directo al corazón. Y entonces entendí algo. No todos los finales llegan con un portazo. Algunos llegan con estampilla y una sonrisa escrita en tinta negra. Me llamo Jimena, tengo 29 años y nací en Mérida, Yucatán. Desde siempre crecí rodeada de belleza. No hablo solo de lo estético, sino de la calidez que brota del alma de esta ciudad. Las calles empedradas del centro, el aroma a pan de cazón y a marquesitas recién hechas, las tardes de domingo en familia viendo los atardeceres desde el paseo de Montejo o las escapadas a Celestún para ver los flamencos. Mi infancia, al menos en apariencia,
era digna de postal, pero detrás de cada imagen perfecta se esconden grietas. Las mías comenzaron a abrirse cuando tenía apenas 7 años, el mismo día que mi madre me presentó a Clara. «Quiero que la trates como a una hermana», me dijo, con la sonrisa nerviosa de quien intenta forzar una idea que ni siquiera a ella le convencía del todo. Clara tenía 8 años, un año más que yo. Su cabello era tan rubio que casi parecía blanco bajo el sol. Su mirada era profunda, desafiante, como si ya supiera cosas del mundo que yo apenas comenzaba a descubrir. Era hija de Tomás, el nuevo esposo de mi madre. Mi mamá, que había enviudado joven, creyó que estaba haciendo lo correcto al buscarle una figura paterna a su hija. Yo simplemente no tenía elección. Al principio, Clara parecía encantadora, educada, sonriente, algo tímida. Pero bastaron unos días para que su verdadera personalidad emergiera como una sombra en crecimiento. Todo era competencia. Todo era mío, hasta que ella lo tocaba. Recuerdo el primer día que llevé mi muñeca favorita al colegio. Se llamaba Sol, tenía un vestido azul cielo y era el regalo que me había dejado mi abuela antes de fallecer. Clara la rompió al tercer día de clases, accidentalmente según dijo, mientras se reía con sus nuevas amigas. Yo lloré en silencio en el baño, sin saber que ese sería solo el primero de muchos momentos en los que aprendería a tragármelo todo. Clara era experta en jugar a 2 caras. En la casa, era la víctima incomprendida. Afuera, la popular. Los adultos la adoraban. Era buena en deportes, sacaba calificaciones decentes, sabía cómo responder cuando alguien la miraba. Pero cuando nadie nos veía, se aseguraba de hacerme sentir invisible. Mis cumpleaños eran su escenario para brillar. El día que cumplí 9 me arruinó la piñata. A los 10 fingió estar enferma justo antes de partir el pastel y todos los adultos corrieron a consolarla. Cuando cumplí 11, le dijo a mi mamá que yo la había empujado. Nunca ocurrió. Pero de nuevo, le creyeron a ella. Pasé toda mi infancia con la sensación de que no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente. Siempre habría alguien más brillante, más ruidosa, más creíble. Alguien como Clara. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Me refugié en los libros, en las matemáticas, en los números que no juzgan ni comparan. Mientras Clara vivía pendiente del espejo y las redes sociales, yo me obsesioné con las gráficas de inversión, las tasas de interés, los movimientos del mercado. Decidí estudiar finanzas. Fue mi grito de independencia. Fui aceptada en el Tecnológico de Monterrey con una beca del 70%. Mamá no podía pagar el resto, así que trabajé medio tiempo desde el primer semestre. Diseñaba reportes financieros para una empresa de bienes raíces que asesoraba a extranjeros interesados en invertir en Yucatán. Y aunque al principio fue solo una manera de sobrevivir, poco a poco descubrí que eso era lo mío. Me apasionaba ver cómo personas de otras partes del mundo quedaban fascinadas con los pueblos mágicos de México, con el potencial de comprar propiedades en destinos como Izamal o Sisal, o con los planes de retiro en zonas ecológicas cerca de Tulum. Comencé a crear contenido sobre educación financiera para mujeres y sin darme cuenta, empecé a crecer en redes. Las marcas de bienestar financiero me buscaban para colaboraciones. Asistí a conferencias, participé en proyectos de sostenibilidad. Por primera vez en mi vida, sentía que era yo la que brillaba. Fue en una de esas conferencias donde conocí a Darío. Era alto, de mirada intensa y sonrisa pausada. Trabajaba como asesor de inversiones turísticas para un fondo español que buscaba desarrollar hoteles boutique en zonas con potencial ecológico. Tenía una voz cálida, de esas que no necesitan subir el volumen para que te calles a escucharlas. Nuestro primer café fue en un rooftop de la colonia Santa Lucía, con vista a la catedral. Hablamos de números, sí, pero también de sueños. Él quería abrir su propio negocio. Yo soñaba con crear una firma que combinara turismo consciente, inversión inteligente y educación financiera para comunidades locales. Hicimos clic. Un clic que no fue rápido, sino profundo. Me sentí vista, escuchada, elegida. En los meses siguientes, Darío se convirtió en mi hogar. Me llevaba a explorar cenotes escondidos, a probar vinos orgánicos en Valladolid, a pasar fines de semana en Bacalar solo para ver el amanecer. En uno de esos viajes, nos quedamos en una cabaña, sin señal, sin distracciones, y me dijo: «No quiero invertir solo en propiedades, Jimena. Quiero invertir en ti, en nosotros». Un año después, me propuso matrimonio con un anillo hecho a mano por un artesano local. Dijo que quería que todo lo nuestro fuera auténtico, distinto, especial. Acepté. Llorando, riéndome, soñando. Mis padres estaban felices. Incluso Tomás, mi padrastro, se mostró emocionado. Y para mi sorpresa, Clara también.
Ahora sí estás ganando, hermanita, me dijo un día mientras me acompañaba a elegir los centros de mesa para la boda. Yo lo tomé como una broma, como una señal de que, tal vez, después de todo, sí podíamos ser amigas. Clara comenzó a ayudarme en todo. Se ofrecía a coordinar proveedores, a acompañarme a pruebas de maquillaje, incluso a diseñar la página web de la boda. A veces la miraba y pensaba, quizás el tiempo sí cura las heridas, quizás estaba cambiando. Incluso me decía frases como, no sabes cuánto me alegra verte tan feliz. Él te adora, Jime, se nota, me inspiras, quiero algo así para mí algún día. Mi mamá lloraba de emoción. Es un milagro, están más unidas que nunca, decía. Y yo, tonta, me lo creí todo. Me lo creí porque lo necesitaba, porque quería que el pasado se transformara en algo distinto, porque soñaba con una vida sin sombras. Invertí todo lo que tenía en esa boda. No solo dinero, sino tiempo, amor, ilusión. Mis contactos me ayudaron a conseguir patrocinadores para el evento, que también sería grabado para una serie de contenido sobre turismo emocional. La hacienda en Izamal, donde se llevaría a cabo, estaba siendo restaurada como parte de un proyecto de rescate histórico y promoción de inversiones extranjeras. Era la boda perfecta, éramos la pareja perfecta. Y entonces, una semana antes, todo desapareció. Darío no contestaba el teléfono, Clara no aparecía. Y en el buzón de mi oficina, entre facturas, confirmaciones y sobres con estampas, llegó una postal. ¿De Bali? Una imagen tropical, 2 nombres y una frase. Pero que encuentres tu camino. Nosotros ya encontramos el nuestro. Los minutos después de ver la postal son difíciles de describir. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve ahí, parada frente al mostrador de la oficina, con esa imagen en la mano, con esa frase resonando en mi cabeza como una burla infinita. No lloré, no grité, solo me quedé en blanco, como si mi mente hubiera entrado en modo de ahorro de energía para no fundirse del todo. Cuando reaccioné, estaba en el baño del coworking, sentada en el suelo, abrazando mis rodillas. No sé cuánto tiempo había pasado. Tenía el rostro helado. No sentía las piernas. Solo una frase se repetía una y otra vez. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero sí era. Lo confirmé al llegar a casa y notar que su cepillo de dientes ya no estaba. Tampoco su maleta negra, esa que usaba solo para los viajes importantes. Ni su pasaporte, que siempre guardábamos en el cajón de los documentos. Lo peor fue ver el vestido de novia colgado en mi closet, como si se burlara de mí. Como si supiera que había sido víctima de la estafa emocional más cruel. Quise llamarlo, pero no contestó. Quise llamar a Clara, pero su número ya no existía. Abrí su Instagram. Cerrado. Abrí el de Clara. Eliminado. WhatsApp. Foto de perfil ausente. Última conexión 3 días antes. Silencio. Solo silencio. Pasaron 2 días. No dormí. No comí. Me quedé sentada frente a la computadora, viendo una y otra vez las fotos de nuestra historia, los videos, las cartas, las confirmaciones de la boda, los correos con los proveedores. Todo perfectamente organizado. Todo perfectamente inútil. El tercer día, recibí una llamada de la hacienda. ¿Se cancela el evento o solo se pospone, señorita Jimena? Necesitamos saberlo para liberar la fecha. No pude responder. Colgué. Ahí me derrumbé, literalmente. Me tiré al suelo y grité como nunca en mi vida. Grité como si eso fuera a devolverme algo. Grité hasta quedarme sin voz. Pasé la siguiente semana en piloto automático. Mi mamá venía a verme, me dejaba calditos, me acariciaba el cabello como cuando era niña. Pero no decía mucho. Solo me miraba con esos ojos de «lo siento» y no sé qué decir. Yo tampoco sabía qué decir, ni qué pensar, ni qué sentir. Y entonces lo vi. Una historia publicada por una amiga en común. Una simple foto en una cuenta secundaria. Un atardecer en la playa. Y al fondo, 2 siluetas. Una figura masculina, alta, delgada. Otra, femenina, con un sombrero que yo le había regalado a Clara el año pasado. Me congelé. Pasé toda la noche comparando sombras, gestos, posturas. Vi esa imagen más de 70 veces, y cada vez que la veía, algo dentro de mí se rompía otro poquito más. No podía aceptar que no lo vi venir, que fui tan ciega, que me hicieron esto con tal frialdad. Me lancé en una espiral de revisión total.
correos, mensajes, capturas, itinerarios de viaje, recibos de compras, ubicaciones guardadas. Busqué todo lo que pudiera darme una pista, cualquier detalle que me dijera, aquí empezó la traición. Y lo encontré. Un correo de hace 3 meses, de mi propia cuenta. Yo se lo había enviado a Clara. Asunto: ¿puedes acompañarme a elegir las invitaciones? Texto: Darío no puede ir, tiene una reunión. Me dijo que tú tienes más gusto que él para esas cosas. ¿Te animas? Su respuesta: claro que sí, hermanita. A él le gusta mucho el diseño minimalista. Lo hemos hablado. Nos vemos a las 6. ¿Lo hemos hablado? Lo hemos hablado. ¿Cómo que lo hemos? ¿Por qué lo hablan ellos sin mí? Revisé más conversaciones. Vi mensajes donde ella me hablaba de detalles de Darío que solo yo sabía. Comentarios como: él es más de verde olivo que de azul marino. O: le encanta el vino tinto con cuerpo. Cosas que él no compartía con nadie. Y ahí empezó a formarse la verdad. La mugrienta, asquerosa y dolorosa verdad. Mi hermanastra se había ido metiendo en los espacios de nuestra relación, como una termita que se mete en la madera sin que lo notes, hasta que un día todo se viene abajo. Empezó con bromas, luego con complicidad, después con confidencias, y luego se lo llevó. Recordé una noche, hace poco. Yo estaba enferma, con fiebre, tirada en la cama. Darío dijo que tenía una reunión en el centro. Clara vino a cuidarme. Me preparó té, me tapó, me dio un masaje en la frente, me dijo que yo era fuerte, que todo saldría bien. Pero esa noche no volvió a casa hasta la madrugada. Ahora entiendo por qué. Otro recuerdo, un viaje a Bacalar. Yo tuve que quedarme por un compromiso de trabajo. Les pedí que fueran los dos a revisar el hotel donde se haría la ceremonia simbólica. Clara me llamó por videollamada desde la habitación. «Está hermoso», me dijo. «Darío está en la piscina, ahora te lo paso». Y cuando lo vi en pantalla, noté que tenía puesto un collar que yo no le conocía. Ahora entiendo que era un regalo de ella. Los recuerdos se volvían cuchillos, cada uno con su nombre grabado, cada uno con un momento en el que yo fui tonta por confiar, por querer creer que el pasado no se repite. Pero lo hace. Y lo hace peor. Clara había hecho esto antes. No con un prometido, pero sí con mis amigas, con mis sueños. Siempre llegaba tarde y se llevaba a lo mejor. Y esta vez lo hizo con lo único que de verdad pensé que nadie me podía quitar. La historia que yo construí desde el esfuerzo, la confianza y el amor. Me pregunté si alguna vez lo planearon juntas, si alguna vez se miraron con complicidad mientras me hablaban, si se rieron de mí mientras yo elegía mi vestido o probaba el pastel de bodas. Esa idea me enfermaba. Literalmente, vomité 3 veces esa noche. El dolor se volvió rabia y la rabia se volvió necesidad. Necesidad de hacer algo, de encontrar más pruebas, de exponerlos, de no quedarme solo con la postal, de romper el silencio, de vengarme. Mi primer impulso fue quemarlo todo. Las cartas, las fotos, los recuerdos. Pero me detuve. No iba a eliminar evidencia, iba a organizarla. Tomé una libreta y comencé a escribir cronológicamente todos los momentos en los que Clara y Darío pudieron haberse visto a solas. Hice listas, mapas, tablas, busqué patrones. Empecé a comportarme como una investigadora, como una analista que busca inconsistencias en un flujo financiero. Y entonces vino la bomba final. Abrí mi correo personal. Estaba buscando un archivo viejo cuando noté una carpeta que no recordaba. Drafts, plantillas, boda. La abrí. Y entre los correos había uno, sin enviar, titulado El plan perfecto. No tenía cuerpo, solo un documento adjunto. Lo abrí. Y lo que vi me dejó sin aire. Era una hoja de Excel, con nombres, fechas, costos. Y al final, una nota. Si Jimena firma el contrato del patrocinador, que se quede con la parte legal. Nosotros ya tenemos lo nuestro. Esa hoja estaba creada por Clara. Esa hoja era la prueba de que todo había sido un robo. No solo emocional, no solo sentimental, también económico. Yo había conseguido que una marca de turismo internacional financiara parte del evento. Los acuerdos legales estaban a mi nombre, pero el plan era claro: usar mi boda, usar mi red, usar mi credibilidad y luego huir. Lo entendí todo.
Me usaron como fachada, como escudo, como peón. Y yo pensé que era la reina. Esa noche, después de encontrar la hoja de Excel con el plan detallado, no pude dormir. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla demasiado estructurada, demasiado precisa como para ser real. ¿En qué momento Clara tuvo acceso a mi correo personal? ¿Cómo fue que un documento tan cínico terminó escondido en mis propias carpetas? La respuesta era obvia. Darío. Él conocía mis claves. Lo ayudé a redactar decenas de propuestas de inversión, planes de negocios, correos de seguimiento para sus clientes. Compartimos computadoras, compartimos todo, hasta el alma. Y él me apuñaló con esa confianza. El solo hecho de que Clara y él usaran mi infraestructura para construir su fuga me hacía hervir la sangre. Pero lo que más me estremecía era saber que había algo más, algo que no había visto, porque todo era demasiado limpio, demasiado bien ejecutado. Y eso no era propio de ellos. Ni Clara ni Darío eran tan inteligentes. Eran cínicos, sí, cobardes también, pero no meticulosos. Entonces comencé a sospechar. ¿Había alguien más? No fue fácil encontrar una pista nueva. Revisé mi historial bancario, mis cuentas, mis transferencias, hasta que en un movimiento del mes anterior noté algo raro. Una transferencia automática de $18 con 0 centavos pesos a una cuenta desconocida. No era de mis tarjetas, era desde la cuenta empresarial. Lo primero que pensé fue que era un pago a proveedores, pero al revisar el concepto vi algo inquietante. Honorarios de asesoría externa, a nombre de L. Ricalde. Ese nombre no me sonaba. Y lo peor es que la transacción había sido aprobada desde mi computadora. Una tarde en la que, casualmente, Clara se quedó trabajando mientras yo salía a una reunión. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué más habían hecho en mi nombre? ¿Cuánto me estaban robando sin que yo lo notara? Rastreé ese nombre en Google. Nada relevante, pero usé una base de datos de registros públicos y ahí lo encontré. Laura Ricalde, consultora independiente de imagen, eventos y relaciones públicas. ¿Consultora de eventos? Porque alguien así recibiría dinero de mi cuenta. Y entonces, revisando su perfil de LinkedIn, lo vi. En proyectos recientes, producción y planeación de experiencia privada para influencers y marca turística internacional, evento en Bali, México, España y Colombia, 2023. Bali. Mi corazón se detuvo. Volví a leer. Sí, ahí estaba. La pieza que faltaba. La boda no era solo una estafa emocional, era una fachada para un negocio internacional. Clara y Darío habían usado mi evento para cerrar un contrato con una marca global de experiencias premium para nómadas digitales. Todo estaba perfectamente planeado. Organizar una boda auténtica, documentarla, posicionarse como los nuevos creadores de contenido turístico en Latinoamérica. Y después, huir con la historia bajo el brazo. ¿Y saben qué era lo peor? Yo misma había redactado el brief inicial para esa marca. Fui yo quien los conectó con mis contactos. Yo armé el concepto. Yo escribí los textos. Yo conseguí los espacios. Yo levanté el proyecto. Ellos solo esperaron el momento perfecto para robarlo. Y lo hicieron. Eso fue lo que rompió algo dentro de mí. Ya no se trataba solo de un corazón roto. Se trataba de mi identidad, de mi esfuerzo, de mis años construyendo algo desde cero. La rabia se transformó en lucidez. No podía dejarlos escapar tan fácilmente. Lo primero que hice fue contactar a la marca. Les envié un correo desde mi cuenta empresarial, explicando que el evento había sido cancelado y que toda colaboración debía detenerse hasta nuevo aviso. Les adjunté evidencia de que yo era la propietaria intelectual del concepto y de los documentos legales. Les advertí que cualquier contenido difundido sin mi aprobación sería motivo de demanda. La respuesta llegó 2 días después. Cordial, ambigua, pero alarmada. Querían saber más. Les envié capturas, contratos. Les mostré que todo lo habían hecho con mi cara al frente y mis recursos detrás. Y entonces, una gerente de marketing me llamó por Zoom. Su rostro era amable, pero había tensión en su voz. Jimena, necesitamos que sepas algo. Hace una semana recibimos un correo de parte de Clara R. y Darío G., donde afirmaban que tú habías decidido salir del proyecto voluntariamente por problemas emocionales. Nos adjuntaron una nota médica falsa, supuestamente emitida por una clínica en CDMX. Me quedé sin aire.
una nota médica falsa, un diagnóstico emocional para justificar mi desaparición. Habían dicho que yo estaba inestable, que necesitaba ayuda psiquiátrica, que ya no era confiable como Sofía. Ellos me diagnosticaron sin mi consentimiento, me borraron del mapa profesional con una mentira. Y no solo eso, también modificaron la narrativa pública del proyecto. Cambiaron mi historia, mis palabras, mis ideas y las firmaron con su nombre. Sentí que mi piel ardía, como si cada poro reclamara justicia. Lloré en silencio durante la llamada. La gerente lo notó, pero no dijo nada. Cuando colgué, entré en estado de guerra. Activé todos mis contactos, consulté a un abogado especialista en propiedad intelectual, inicié el proceso para frenar cualquier uso del contenido relacionado con mi imagen. Publiqué un comunicado oficial en mis redes, denunciando el plagio y la traición. No di nombres, pero dejé claro que no estaba desaparecida, que estaba despierta. Las reacciones no tardaron. Mensajes, comentarios, apoyo, pero también rumores. Porque claro, Clara y Darío habían tejido muy bien su telaraña. Muchos creyeron su versión. Muchos pensaron que yo estaba dolida, que había enloquecido, que inventaba cosas por despecho. Eso fue lo más duro. Que algunos eligieran creerlos a ellos, que dudaran de mí. Pero no me detuve. Un día recibí una llamada inesperada. Era Lucía, una de las organizadoras del evento, amiga mía desde la universidad. Lloraba. Jimena, tengo que decirte algo. No puedo con la culpa. Le pedí que hablara, que no se detuviera. Y lo dijo. Yo sabía lo de ellos. No desde el principio, pero hace un mes los vi besándose. En el estudio donde hacíamos las pruebas de iluminación para el evento, me amenazaron. Dijeron que si hablaba, me sacarían del proyecto. Que me harían quedar como inestable, como a ti. Lucía estaba destrozada, pero su confesión fue el último clavo. Ahora sí, ya no era intuición, era certeza. Y estaba lista para hacerlos caer. No dormí durante 2 noches seguidas. No porque no pudiera, sino porque no quería. Dormir era regalarle paz a quienes me la habían robado. Dormir era darles ventaja, aunque fuera en el mundo invisible del descanso. Estaba lista, pero mi plan requería precisión y silencio. La venganza no iba a ser una escena pública de gritos, lágrimas ni drama frente a cámaras. No, mi venganza sería quirúrgica, silenciosa, legal, impecable y, sobre todo, irreversible. Lo primero fue hacer algo que nunca había hecho: contratar a un asesor de inteligencia financiera. Le pagué por rastrear el movimiento del dinero de Clara y Darío durante los últimos 3 meses. No sabía si funcionaría, pero no perdía nada. Y lo que descubrimos fue mejor de lo que esperaba. Habían abierto una cuenta en Belice, a nombre de Arrecife Experience, la empresa fantasma con la que habían firmado el contrato con la marca de turismo internacional. El depósito inicial del patrocinador, un total de $80, ya estaba ahí. ¿La ironía? El dinero había sido transferido a través de una cuenta registrada con mi nombre, porque el convenio aún usaba mi RFC como referencia primaria. Eso los destruía legalmente. Segundo movimiento, me reuní con la marca patrocinadora. Esta vez en persona. Volé a la Ciudad de México, los cité en sus oficinas corporativas y fui vestida como la ejecutiva que alguna vez fui, pero con una energía nueva, una mezcla perfecta de fuego y hielo. Sé que tienen miedo de escándalos, les dije. No busco eso. No me interesa arruinar su reputación. Pero si siguen adelante con Clara y Darío, me veré obligada a activar medidas legales por fraude, suplantación de identidad y uso indebido de recursos bajo representación falsa. Ya consulté con abogados en México y España. Tengo todo listo. Silencio. Lo que propongo, continué, es que me restituyan el control del proyecto, que ustedes denuncien el incumplimiento por su cuenta y que el evento se relance bajo un nuevo nombre, conmigo como única responsable. Les doy el guión completo, mantengo la narrativa emocional. Ustedes se salvan, yo recupero mi proyecto. Y ellos, bueno, ellos pierden lo único que tienen, la oportunidad de ser alguien. No me respondieron ese día, pero 48 horas después me mandaron un documento firmado. Me devolvieron el proyecto, se lavaban las manos de Clara y Darío y me ofrecían algo más, el doble de presupuesto para relanzarlo como una campaña 100% de empoderamiento femenino. La justicia, a veces, tiene un sabor dulce.
otras sabe a victoria empresarial. Y yo me lo merecía, pero aún no había terminado. Ahora venía la parte más delicada, quitarles a ellos todo. No solo el dinero, su nueva vida. Activé el último movimiento, una auditoría interna coordinada por la marca con los bancos internacionales, el dinero congelado, la cuenta bloqueada, el contrato disuelto, Clara y Darío oficialmente fuera del mapa. ¿Cómo lo supe? Porque me escribieron. Sí, me escribieron. Primero Clara. Un correo con asunto. Podemos hablar. Cuerpo del mensaje. Jimena, necesitamos hablar. Todo se salió de control. No era como pensábamos. Lo hicimos mal. Por favor, no lo lleves más lejos. No tienes idea de lo que estamos viviendo. Si quieres el dinero, quédate con él, pero no arruines nuestras vidas. No lo respondí. Después, Darío, por WhatsApp, un nuevo número. Mensaje. Jimé, sé que estás detrás de esto. Solo quiero decir que me equivoqué, que Clara me manipuló, que yo te amaba. Lo arruiné todo, pero aún podemos arreglarlo. Vuelve a escribir tu historia conmigo. Casi me río. Con cada palabra que leía, más clara me quedaba una cosa. Ellos no sabían perder. No sabían lo que era enfrentar consecuencias sin que nadie los salvara, porque toda su vida habían navegado usando a otros como escudo. Esta vez no. Esta vez se quedaron solos. Y yo gané sin ensuciarme. La marca relanzó la campaña, esta vez bajo el título Reconstrucción, el viaje de volver a empezar. Y sí, lo filmamos. En Tulú, en Valladolid, en Izamal, pero también en mi nuevo espacio, un centro de retiro financiero y emocional para mujeres que habían pasado por traiciones. Lo construí en 4 meses. Usé lo que me quedaba de ahorros, el dinero recuperado, y sumé inversión de 2 socias que también habían sido estafadas por sus exparejas. El concepto fue un éxito. Salió en Forbes México. Fue tendencia en YouTube. Recibí correos de mujeres de todo el país. Y yo sonreía. No porque me sintiera vengada, sino porque ahora sí estaba en paz. Hasta que un día, caminando por el malecón de Progreso, una mujer se me acercó. Tendría unos 50 años. Cabello recogido, vestido sencillo. Se notaba nerviosa. ¿Tú eres Jimena? ¿La de los videos? ¿La que hizo el centro de reconstrucción? Asentí. Mi hija vive en Guadalajara. Está destrozada. Su esposo la dejó por su hermana. ¿Crees que pueda hablar contigo? Le tomé la mano. Claro que sí, le dije. Para eso estoy aquí. Y en ese momento lo entendí todo. Mi historia nunca fue solo mía. Mi dolor era colectivo. Mi recuperación podía ser un faro. Y mi venganza se había convertido en una misión. Un día, meses después de todo, me desperté sin dolor en el pecho. No era que lo hubiera olvidado, ni que ya no doliera. Es que ese día, por primera vez, me levanté sin pensar en ellos. No pensé en Clara, no pensé en Darío, no pensé en la boda fallida, en la postal, ni en la cuenta congelada. Pensé en mi abuelo. Mi abuelo Luis, el papá de mi mamá, el hombre que me enseñó desde niña que hay tormentas que llegan para lavarte de los parásitos que tú sola no supiste quitarte, que a veces perder es también una forma de renacer. Cuando yo tenía 8 años y Clara ya me hacía la vida imposible, él fue el único que me creyó cuando lloraba a escondidas. Nunca levantó la voz. Nunca me prometió que el mundo sería justo. Pero me enseñó a leer contratos, a detectar mentiras, a confiar en mi intuición. No se trata de que no te lastimen, mija, me decía. Se trata de que cuando lo hagan, tú ya tengas listo tu plan para no quedarte ahí llorando. Mi plan llegó tarde, pero llegó. Y gracias a él, ahora caminaba por la playa con los pies descalzos, una libreta en la mano, y la certeza de que todo lo que tenía en ese momento lo había ganado sola. Mi centro de retiro para mujeres sobrevivientes de estafas emocionales era un éxito. Cada mes llegaban más historias, algunas peores que la mía, otras que me rompían el alma. Pero en cada caso construíamos algo, porque la venganza se había transformado. Ya no era contra ellos,
Era a favor de nosotras. Una tarde, durante una sesión de grupo, una mujer me preguntó: ¿Y tú, Jimena? ¿Volviste a amar? La pregunta me descolocó. No porque no supiera la respuesta, sino porque nunca me la había hecho en voz alta. Pensé en eso toda la noche. ¿Volví a amar? Sí. Pero no como antes. No de esa manera torpe, ciega, desbordada. No con entrega total sin condiciones. Volví a amar mis rutinas. Volví a amar los números. Volví a amar el silencio. Volví a amar las decisiones que tomaba sin tener que consultarlas con nadie. Y sobre todo, volví a amarme a mí. Esa fue mi mayor victoria. Un día decidí volver a Izamal. Sí, al lugar donde iba a casarme, pero no como víctima, fui como inversionista. Compré, junto con una socia, una de las casonas que estaba en ruinas. La restauramos, la convertimos en un centro de educación financiera para mujeres del sureste. Enseñábamos desde contabilidad básica hasta inversión en bienes raíces. Ayudábamos a que otras no necesitaran de nadie para firmar su libertad. La primera charla la di yo, nerviosa, pero firme. Al terminar, una señora se me acercó con lágrimas en los ojos. «Usted me recordó a mi hija», me dijo. Ella se quedó sin nada. La engañaron. Pero ahora quiere empezar de nuevo. Entonces supe que todo había valido la pena. Días después, regresé a Mérida solo por una razón: visitar la tumba de mi abuelo. Llevé flores blancas, las que más le gustaban. Me senté frente a su lápida y hablé como si me escuchara. Lo logré, abuelo. Me quisieron destruir. Me robaron. Me abandonaron. Pero aquí estoy. Y gané. No con gritos, no con escándalos. Con inteligencia, con paciencia, con dignidad. Justo como tú me enseñaste. Me quedé ahí, en silencio, por horas. Cuando me fui, dejé junto a las flores una copia del primer contrato firmado del nuevo centro de inversión. Con mi nombre. Solo el mío. Las redes explotaron semanas después cuando salió la miniserie documental Desde el fondo, la historia de Jimena. Contada por mí, con mi voz, con mis términos. Se volvió viral, no por el morbo, sino por la verdad. Clara y Darío desaparecieron de las plataformas. Nadie supo más de ellos. Algunos dicen que terminaron en otro país, peleando por lo poco que les quedó. No me interesa. No me hace falta verlos caer para saber que ya lo hicieron, porque su mayor castigo no fue perderme, fue nunca haberme tenido de verdad. Y lo mío, lo que construí, ya no me lo puede quitar nadie. Mi historia no fue perfecta, fue real, y esa es su belleza. Ahora camino con los pies firmes. Y cada vez que alguien me pregunta cómo sobreviví, respondo lo mismo. Sobreviví porque me cansé de llorar, porque un día me harté, porque descubrí que la mejor forma de vengarme era levantarme más alto de lo que ellos jamás podrían imaginar. Y si tú estás leyendo esto, si estás rota, si te robaron, si te abandonaron, no te detengas. Tu historia aún no termina.